Todos en el pasado teníamos una emisora de radio favorita, aquella que ponía nuestras canciones preferidas y nos acompañaba en nuestro día a día. Claro, tal vez los más jóvenes no sepan lo que es esto, pero para muchos fue una época dorada, especialmente si eras conductor, pues muchas veces, en los largos trayectos que separaban nuestro destino, el sonido de la radio era nuestra única y mejor compañía. Pero, ¿qué sentirías si pudieras volver a escuchar la que era tu emisora favorita? ¿Un sentimiento de nostalgia tal vez? Bueno, la noche de hoy, un suscriptor nos cuenta precisamente lo que sintió cuando volvió a sintonizar por accidente su emisora favorita, una emisora que al día de hoy se supone que no existe. Escuchemos su relato. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran en sintonía con este canal. Me llamo Emanuel González. Es un placer para mí estar aquí contándoles mi historia. Actualmente soy camionero. Tengo 58 años y desde que empecé a trabajar siendo muy joven, he estado en constante contacto con este gremio. Empecé con solo 15 años siendo ayudante en el camión de uno de los amigos de mi padre, pues mi familia estaba pasando por una crisis económica y no quedó de otra más que empezar a trabajar. Como podrán imaginar, sí, tuve que dejar la escuela también. El amigo de mi padre logró ponerme a trabajar con él, y para ser un niño de tan solo 15 años, la paga era realmente buena. Recuerdo con nostalgia esos días, pues Marco, el amigo de mi padre, tenía mucha paciencia y me enseñó todo lo que debía saber sobre este negocio. Al final, cuando cumplí los 21 años, estaba tan empapado de este mundo que la conclusión natural fue convertirme en camionero. Una de las cosas que más recuerdo era la emisora favorita de Marco, la cual escuchábamos en todos nuestros viajes y nos divertíamos demasiado con las secciones que salían al aire. Sin embargo, cuando cumplí unos 24 o 25 años, al parecer, la empresa que era dueña de esa emisora quebró, y ya que ninguna otra empresa quiso comprarla, la emisora cerró de forma definitiva, algo que no solo yo, sino muchos compañeros camioneros lamentaron. ¿Y por qué es relevante una simple emisora? Me imagino que muchos de los que están escuchando se estarán preguntando eso en este preciso momento. Bueno, les prometo que es algo muy relevante, pues hace 1 o 2 años, esa emisora volvió a la sintonía, o eso fue lo que pensé aquella noche. La verdad detrás de esa sintonía que me llenó de nostalgia fue algo, no lo sé, quizás inesperado, pero lo importante no fue eso, sino el contenido de aquella sintonía. Creo que jamás decía algo con tanta fuerza como decía aquella noche que esa emisora desapareciera. Aquella noche me encontraba ya regresando a casa de un largo viaje. Había tenido que hacer el transporte de un contenedor desde el puerto hasta la capital, aunque la verdad es que no tenía idea de lo que estaba llevando. Les parecerá increíble, pero esas son las políticas de la empresa para la cual trabajo. No sé si en otras empresas será distinto, pero realmente no me importa demasiado, pues mientras me paguen lo suficientemente bien como efectivamente lo hacen, no me importaría siquiera llevar mercadería de dudosa procedencia. Por si acaso, jamás he hecho algo como eso, pero por una paga lo suficientemente buena, bueno, creo que cualquiera lo haría dependiendo de sus circunstancias. En fin, no vine a reflexionar o hablar sobre moralidad, sino de lo que me pasó aquella noche. Lo siento, siempre tiendo a desviarme en las conversaciones, pero intentaré no hacerlo más. Como les decía, regresaba a casa luego de un largo y agotador viaje, y cuando cae la noche, me gusta sintonizar alguna buena emisora para relajarme mientras conduzco hacia el lugar donde voy a pasar la noche. Mientras estaba en ello, pasé por una emisora que ni siquiera sintonizaba bien, y todo lo que se escuchaba era estática,
pero no pasaron ni siquiera 5 segundos y escuché una melodía que me despertó recuerdos de mi juventud, seguidos de un anuncio del locutor. Estamos en Tracto FM, la emisora que acompaña a todos los camioneros del país en sus largos e interesantes viajes. Un anuncio que me llenó de alegría. Como podrán imaginar, era la dichosa emisora que tanto escuchaba cuando era joven, y me llenó de emoción el saber que había entrado en sintonía de nuevo. Pero esa alegría no duró demasiado, y podría decirse que empezó a irse en picada en cuanto el locutor anunció una nueva sección. Hoy tenemos nuestra sección habitual, Peligros en la Carretera, para todos los camioneros nocturnos que nos escuchan a esta hora. Antes estoy seguro de que no existía esa sección, lo cual me pareció un poco extraño. Pero luego, pensando que probablemente la habían agregado recientemente, no le di demasiada importancia y simplemente seguía escuchando mientras conducía. En ese momento, empezaron a describir un auto que tenía la costumbre de encontrarse camioneros e involucrarlos en accidentes terribles. Era solo un auto normal, pero había causado cosas tan graves que incluso algunos camiones habían llegado a caer directo por precipicios. En ese momento, yo estaba mirando los espejos retrovisores, pues había un auto detrás de mi camión que estaba tocando el claxon tanto que estaba a punto de volverme loco. En la emisora empezaron a describir el auto y ciertas acciones que tomaba, y para mi sorpresa, todo lo que dijeron coincidía con lo que aquel auto estaba haciendo, además de que la descripción coincidía a la perfección. Solo déjenme decirles que si lo encuentran, no podrán hacer nada al respecto, decía el locutor, agregando al final una voz siniestra. Yo simplemente me quedé pensando en qué rayos se suponía que significaba eso, pero decidí seguir conduciendo con total normalidad, aunque para mis adentros estaba demasiado asustado, tanto que empecé a apretar el volante con tanta fuerza que podía ver el blanco de mis nudillos. Y así como el pobre camionero que acabó de encontrar, su destino ya está sellado, dijo el locutor. Y no lo sé, su voz empezó a sonar demasiado distinto, con una voz demasiado ronca y siniestra. Obviamente me preocupé, así que aceleré un poco más, pero en cuestión de segundos, el auto adelantó hasta que quedó conmigo lado a lado. Tenía todos los vidrios polarizados. No podía ver nada al interior de ese vehículo. Y de inmediato, empezó a abalanzarse sobre el camión. Empecé a frenar o acelerar dependiendo del caso, pero sin importar qué hiciera, el auto regresaba con alguna clase de intento suicida o algo así. ¡No podrás escapar! decía el sujeto por la radio. Y el auto, de repente, hizo una maniobra muy abierta y yo decidí frenar súbitamente. Esto podría haber sido muy peligroso si yo hubiera llevado un remolque, pero en ese momento estaba regresando a mi casa, así que era una maniobra arriesgada, pero que efectivamente podía llevar a cabo. El auto no colisionó conmigo. Terminó chocando con las barras de seguridad que separaban la carretera del precipicio, pero tenía tanta fuerza y velocidad que rompió las barras como si éstas estuvieran hechas de cartón, y el auto se abalanzó hacia el precipicio. Mi camión todavía tenía impulso, pero las barras de seguridad pudieron soportar el peso y evitar que cayera al acantilado. Y justo antes de que el auto se perdiera por el precipicio, escuché por la radio las últimas palabras de aquel locutor. No te preocupes, camionero. Algún día regresaremos por ti. Luego la radio se apagó y no volví a escucharlo más. Por varias semanas después de que llegué a casa, el terror que sentía al salir a trabajar no tenía comparación.
Con el pasar del tiempo he podido manejar la situación, pero aún así, el miedo es recurrente, pues sé muy bien que en cuanto vuelva a sintonizar la radio, esa emisora que tan buenos momentos me trajo a mi juventud, eso significaría que aquel misterioso y aterrador auto regresaría por mí. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente relato. Mi abuela siempre me decía que no ayudara a una persona que no quería que la ayudaran, pues sus problemas podían terminar arrastrándome. Ella me decía que podría ganarme un problema innecesario, un problema que podría haber evitado si tan solo hubiera decidido dar la espalda y olvidarme de eso. Muchos de los que en este momento están escuchándome podrán darle la razón a mi abuela, pues imagino han pasado por situaciones parecidas, y así como a ustedes. Desgraciadamente tuve que pasar por algo similar para poder darme cuenta de que esas palabras eran sabiduría pura. Lamento muchas cosas de aquella noche, incluyendo el olvidar el sabio consejo de mi abuela, que en su momento solo pensé que era palabrería barata de una mujer que estaba a tan solo un paso de la demencia senil. Muy buenas noches a todos los oyentes de este canal. Mi nombre es Raúl Arturo Reyes Ramos. Actualmente tengo 46 años y trabajo como trailero de larga distancia. No entraré en muchos detalles acerca de ello, pero digamos que este trabajo era algo así como la única opción posible para alguien como yo. A pesar de todo, quiero que sepan que, aunque en el inicio simplemente era un trabajo que tenía que hacer a regañadientes y obligado, aprendí a tomarle el gusto con el tiempo y a aceptar que la situación no iba a cambiar. Y cuando lo hice, finalmente pude tomarle el gusto y finalmente empezar a disfrutarlo. En aquella época en la que finalmente empezaba a disfrutar de mi trabajo, llegó la pandemia del coronavirus y tuve un tiempo sin poder trabajar. Pero esto no fue eternamente, y tan solo un poco después de que empezara el confinamiento. Digamos que pude escapar, pues era necesario que algunas cosas estuvieran siendo constantemente abastecidas en las ciudades. Mayormente estuve transportando medicamentos, insumos médicos y alimentos, pero también estuve llevando varias cosas además de esas alrededor del país. Fue una época en la que tuve más trabajo que nunca, pero asimismo se vio reflejada en la paga. Y mientras estaba feliz de las cantidades de dinero que se abultaban en mi cuenta bancaria y el haber podido terminar de pagar el crédito hipotecario que tuve que adquirir por aquellos tiempos, llegó una noche que jamás en mi vida podré olvidar. Todo ocurrió mientras estaba transportando algunos alimentos no perecederos hacia la capital del país. Al principio no me pareció nada realmente destacable. Era de noche. Todo estaba oscuro y más solitario de lo normal por la pandemia, y al lado de la carretera vi un perro negro un poco grande. Muchos podrán decir que un perro en la carretera no puede describirse como algo realmente destacable, pero créanme, no pueden llegar a imaginar la cantidad de veces que he podido ver cómo abandonan a estos animales en la carretera de forma intencional. Además de eso, estábamos en la pandemia, una época en la que muchas familias quedaron en la total ruina, así que no era difícil imaginar un escenario en el que varias familias abandonaran a sus mascotas por el hecho de perder por completo la capacidad económica para solventar el gasto de tener una. Pensé que no haría daño llevarlo hasta algún lugar en el que ayudaran a animales callejeros en la ciudad a la que iba, así que me detuve por un momento para subirlo al camión. Al verlo, me di cuenta de que estaba herido, una razón más por la cual pensé que debía ayudarlo. Sin embargo, en cuanto lo intenté, el perro huyó y no supe hacia dónde se fue. Tenía sentido que no confiara en las personas. ¿Quién sabe qué le habían hecho? Estaba bastante herido, así que me preocupé lo suficiente como para empezar a buscarlo. Estuve buscándolo por más de media hora,
y no pude encontrarlo. Y debido a que era muy tarde en la noche, me resigné a regresar a mi camión lo más pronto posible y seguir con mi viaje. Sí, podríamos haber estado en medio de la pandemia, pero eso no quita el hecho de que una carretera puede ser un lugar peligroso cuando se hace de noche. Un poco frustrado seguí con mi viaje, pero mientras estaba conduciendo, me di cuenta de que había un perro exactamente igual más adelante. Bueno, en realidad, era el mismo. Pensé que probablemente el tiempo que me la pasé buscándolo, él estuvo huyendo o algo así. Sin embargo, se veía que su andar era algo, no lo sé, errático. El pobre animal estaba visiblemente muy débil y estaba corriendo demasiado lento. ¿Quién sabe cómo se hirió? Pensé con pesar mientras me detenía para subirlo a mi camión y llevarlo directo a un veterinario. En cuanto el cachorro me volvió a ver, se veía que tenía todas las intenciones de huir, pero también era notorio que no podía hacerlo. No tengo idea de qué le pasó, pero en cuanto vi sus heridas, por alguna razón se me pasó por la cabeza que algo o alguien lo había atacado. De alguna forma logré que se subiera a mi camión, pero mientras estaba en ello, empecé a escuchar ruidos extraños. Lo primero fue el sacudir de unas cuantas hojas de los árboles de los alrededores, lo cual simplemente atribuí al viento. Pero el asunto es que, pronto, todo comenzó a sonar como si un vendaval estuviera pasando por ahí. El perro en el asiento del pasajero estaba realmente asustado. Podía notarlo por la forma en la que ladraba y en la que temblaba. Todas sus acciones me daban a entender lo asustado, no, más bien lo aterrorizado que se encontraba, lo cual empezó a preocuparme también. Era un perro considerablemente grande, y no era uno de los débiles, sino que se veía muy robusto y fuerte. Para que algo asustara así a semejante animal tan imponente, bueno, ni siquiera tenía que imaginarme lo que era. Inicialmente pensé que era otro animal que andaba suelto por ahí, por lo cual me apresuré a subirme al camión y empecé a conducir. Pero en cuanto lo hice, empecé a escuchar gritos de mujeres por doquier. No eran gritos normales, eran gritos tan fuertes que parecía como si las gargantas de quienes los estaban generando se estuviesen desgarrando. Aceleré a fondo, pues me asusté demasiado. Pero en ese momento el vidrio de la ventana del pasajero se rompió repentinamente. El perro ladraba aún más fuerte y se movía erráticamente, intentando alejarse de la ventana. Los desgarradores gritos empezaron a convertirse en una frase. Decían que aquel perro les pertenecía. Creo que no hace falta describir lo aterrador que en ese momento me sentía. Por varios momentos pensé que debía detenerme y bajar del auto a aquel perro para liberarme del problema, pero no estaba tan seguro de lo que sea que estuviera pasando. No iba a afectarme a mí también. No tenía muchas opciones disponibles, y seguir conduciendo a toda velocidad parecía lo más razonable en ese momento. El terror que sentía seguía aumentando, pues de un pequeño momento empecé a ver figuras de personas en la carretera. No sé si eran hombres o mujeres, pues aparecían y desaparecían de forma demasiado fugaz, pero eran lo suficientemente aterradoras como para que la idea de detenerme se hubiera borrado por completo de mi cabeza. No sé cuánto tiempo esto estuvo pasando, pero se detuvo en cuanto logré llegar a la siguiente ciudad. No imaginan lo aterrado que me encontraba, pero aún así logré llegar hasta un centro veterinario para que atendieran al perro. Sin embargo, sus heridas eran bastante graves y había pasado mucho tiempo. El cachorro murió durante la operación. Los veterinarios no pudieron hacer nada. Obviamente me sentía, no lo sé, un poco triste, tal vez decepcionado. La verdad es que no sé describir con palabras la forma en la que me sentía, y salí de ahí directo hacia un hotel. Recuerdo que me fue muy difícil dormirme esa noche, pero en cuanto lo hice,
Tuve un sueño demasiado extraño. Soñé que una anciana me estaba estrangulando. Me faltaba el aire. Y cuando finalmente ella me habló, dijo que yo me había llevado lo que le pertenecía y por consecuencia iba a atormentarme hasta el día de mi muerte. Yo me levanté sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me fui a lavar la cara y en el espejo del baño noté marcas y moretones alrededor de mi cuello. Después de ese día, he estado teniendo sueños extraños y a veces una que otra aparición durante la noche. Me gustaría decir que uno aprende a acostumbrarse a esas cosas, pero la verdad es que no, jamás lo haces. Y durante todo ese tiempo, pensé mucho en lo que pasó aquella noche. El perro no parecía querer ayuda. Todo el tiempo estuvo huyendo de mí, y cuando lo subí al camión, él luchó con el poco de fuerzas que le quedaban para que yo no lo montara ahí. Mis intenciones, debo decir que fueron buenas y honestas, pero a causa de esas bonitas intenciones, tengo ahora un problema del que no he podido deshacerme. No imaginan la cantidad de espiritistas y cosas extrañas a las que he recurrido, pero como aquella anciana me dijo en ese sueño, todos decían lo mismo. Ese espíritu vengativo no se iría. No es posible expulsarlo. Todos me decían que le había hecho algo imperdonable y que por tanto estará atormentándome hasta el día de mi muerte. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente. Un saludo a toda la comunidad y buenas noches. Mi nombre es Alejandro Vélez Ortegón. Tengo 29 años y desde hace ya unos 5 años soy camionero de larga distancia. Y como muchos de los que trabajamos incansablemente en este gremio, comencé a hacerlo porque me gustó. Aunque más que el hecho de que me gustara, diría que todo se debió a un golpe de suerte. Una simple casualidad que, si no se hubiera dado en ese día, en ese preciso momento y de esa manera tan específica, jamás habría podido dedicarme a esto. En otra ocasión les hablaré un poco más acerca de esa coincidencia, la cual estoy seguro de que a algunos les parecerá muy curiosa, pero hoy vengo a hablarles de otro golpe de suerte que tuve, pero no fue precisamente de buena suerte. A veces tenemos la oportunidad de presenciar cosas realmente maravillosas y otras realmente horribles. Siempre he pensado que es cuestión de suerte, así como tuve la suerte más pésima del mundo al encontrarme con semejante situación de frente. Todo ocurrió una noche en la que estaba de camino a la parada de descanso. Fue hace 2 años. En ese momento estaba recién casado. Hacía poco habíamos regresado de la luna de miel, así que separarme por un segundo de mi esposa me parecía algo desgarrador. Era una larga semana la que tenía por delante, y yo todo lo que quería era terminar con todo rápido para estar en casa con esa mujer a la que tanto amo. Para mitigar un poco el tiempo que íbamos a estar separados, todas las noches acostumbrábamos a hacer videollamadas, por lo cual adquirí la costumbre de detenerme en un lugar de la carretera, hablar con mi esposa un largo rato y luego seguir con mi camino. Aquella noche fue una de esas, y antes de llamar a mi esposa, una noticia algo preocupante empezó a sonar por la radio. Por la zona en la que me encontraba, habían encontrado varios cuerpos en lo profundo del bosque. Inicialmente creyeron que se trataba de algún animal, pero cuando hicieron un análisis profundo y detallado, se dieron cuenta de que las lesiones en todos los cuerpos que encontraron fueron causadas por algún objeto filoso, es decir, un cuchillo o algo por el estilo. Por un segundo pensé en esperar a llegar al lugar de descanso, pero a decir verdad, estaba un poco desesperado, y simplemente me dije a mí mismo que yo cerraría todas las puertas con seguro
y dejaría el motor encendido por si acaso. Hablé con mi esposa por alrededor de 1 hora, tal vez más. La verdad es que no estoy seguro de cuándo. Solo sé que en cuanto corté la llamada, sentí unas tremendas ganas de orinar. En ese momento ya no tenía en mi mente aquella preocupante noticia, por lo que apagué el motor y abrí la puerta para orinar en algún árbol cercano. Sin embargo, lo que vi en el momento en el que abrí la puerta no tiene comparación alguna. Al otro lado de la carretera, un hombre estaba atacando cruelmente a otro. Todo estaba oscuro, así que no podía detallar bien toda la situación, pero pude ver lo suficiente. El atacante me miró casi al instante, pero no pude ver su rostro. Estaba usando una máscara que brillaba en medio de la oscuridad. Debo decir que más que una máscara, parecía un trozo de plástico que usaba para cubrir su rostro. Cerré la puerta de inmediato y empecé a intentar controlar mi respiración, pero era realmente difícil, considerando lo que había acabado de ver. Esperé quieto en mi camión, esperando que cualquier cosa sucediera. Miraba hacia todos los lados, pero no pasaba nada. Ni siquiera una rama se movía, y parecía como si el mismísimo viento se hubiera detenido. La verdad, no sé por qué no arranqué en ese mismo instante. Solo sé que cometí la cosa más estúpida que pude haber hecho en toda mi vida. Lentamente, fui abriendo la puerta y me bajé del camión. Encendí la linterna de mi celular y en ese momento pude ver a un sujeto algo obeso empuñando un gran cuchillo y usando un delantal de plástico como estos que usan los carniceros. Ambos estaban llenos de algo rojo que goteaba en el suelo y un olor metálico se sentía en el aire. No imaginan cuánto me costó controlarme y no soltar todo lo que había en mi vejiga en ese preciso momento. Intenté apresuradamente volver al camión, pero aquel carnicero ya estaba encima de mí y con la mano libre cerró la puerta antes de que reaccionara. Yo estaba en estado de shock. Todo lo que pasaba por mi mente era huir, correr y alejarme lo más rápido que pudiera de ese lugar y salvar mi vida. Y eso fue precisamente lo que hice. Ahora que lo pienso con más calma, de verdad que es sorprendente que alguien así de obeso pudiera correr tan rápido y seguirme el paso sin estar visiblemente cansado. Y debo decirles que yo siempre me he preocupado de estar en forma. De hecho, iba regularmente al gimnasio y jamás me saltaba mis secciones de cardio. Pero por más que lo pareciera, el sujeto parecía tener incluso más forma física que yo, pues por más que intentaba correr y huir, él no se alejaba. Y cuando me cansé lo suficiente como para que mi velocidad disminuyera considerablemente, él parecía no aflojar su paso ni siquiera un poco. De alguna forma, en cuanto entré en desespero, el tipo me estaba alcanzando. Se me ocurrió que podría ser buena idea tomar otro camino y volver al camión. Podría irme de ahí tan rápido como el camión acelerara, y eso fue lo que hice. Hice unas cuantas fintas e hice un rodeo por el bosque y pude volver a la carretera justo donde estaba mi camión. Yo ya estaba visiblemente cansado, pero el enorme sujeto ni siquiera parecía afectarle nuestra maratón. El caso es que después de una larga persecución, logré llegar al camión. Obviamente el tipo estaba siguiéndome, así que inmediatamente cerré la puerta con seguro y giré la llave para encender el motor. Pero por más que lo intentaba, el motor no arrancaba. En ese momento azoté las manos contra el tablero y empecé a maldecir tan alto como pude. Inmediatamente alcé mi cabeza y empecé a mirar por todas las ventanas buscando rastros de aquel carnicero, pero no se veía nada.
Todo estaba tan completamente silencioso como justo antes de bajarme del camión. Estuve así por unos segundos, cuando, de repente, un cuchillo atravesó el costado de la puerta, clavándome la punta en uno de mis brazos y haciéndome una herida profunda. Y pude ver ahí en esa ventana cómo aquel sujeto intentaba abrir desesperadamente la puerta del conductor. No sé cómo demonios hizo para atravesar la puerta con un cuchillo. El caso es que seguí con mi asalto de intentar encender el camión. El cuchillo volvió a clavarse 2 veces más, pero esta vez estaba precavido y pude ladearme justo un segundo antes de que me atravesara. Cansado y con mi única mano buena, intenté nuevamente encender el camión y mágicamente volvió a la vida. No esperé ni siquiera un segundo más y arranqué el camión. Pero antes de que tomara una velocidad decente, el cuchillo volvió a atravesar la puerta y esta vez se alojó dentro de mis costillas, haciéndome otro profundo corte. Ni siquiera estaba pensando en el dolor. Solo golpeaba el volante con todas mis fuerzas, mientras rogaba porque el camión acelerara más rápido. Al final, el camión tomó suficiente velocidad y pude ver por el retrovisor cómo aquel carnicero quedaba en medio de la carretera. Logré irme de ahí, y aunque la parada de descanso estaba lo suficientemente lejos de aquella zona, no había forma posible en la que me sintiera tranquilo deteniéndome y bajándome de ahí. Al final, me la pasé conduciendo por varios minutos. Ni siquiera me había dado cuenta que el cuchillo seguía alojado en la puerta y mi costado sangraba profusamente. Justo cuando noté toda la sangre que estaba corriendo por mi camisón, el mundo se puso oscuro y terminé por desmayarme. Desperté en la cabina de un hospital. Estaba bastante desorientado y lleno de vendajes con heridas y moretones que no recordaba haberme hecho. Resultó que me desmayé mientras estaba conduciendo y mi camión fue a dar contra un enorme árbol. Afortunadamente, el airbag del camión me salvó la vida. Poco tiempo después de que despertara, apareció mi esposa entre las enfermeras y ambos nos saludamos en un cálido abrazo. Ella lloraba profusamente. Todas mis heridas me dolían, pero eso no me impidió abrazarla con más fuerza. A los pocos minutos llegó la policía. Ellos me contaron todo. El sujeto que había intentado asesinarme resultó que era un asesino en serie que recientemente se había escapado de la cárcel, según el informe policial que me permitieron ver. El asesino aseguraba que alguien le había ordenado asesinar a todas esas personas. Algo que me pareció terriblemente preocupante es que cuando le preguntaron por la persona que le habían ordenado ejecutar todos esos asesinatos, el sujeto, ya en la sala de interrogatorios, solamente se reía y empezó a decir que estaba justo detrás de él. Los policías se miraron desconcertados, puesto que en aquella celda solamente estaba aquel sujeto. Pero eso no fue todo. Aquel sujeto dijo que en cuanto saliera de aquella celda, el primero en su lista de muerte era yo, y luego seguían los policías que lo tenían cautivo. Sin embargo, el policía que me confesó esto me tranquilizó. Dijo que no tenía nada de qué preocuparme, puesto que lo habían enviado a un lugar del que le sería imposible escapar. Y bueno, supongo que tengo que creerles, ¿verdad? ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Hola a todos, espero que se encuentren bien.
Ojalá estén pasando por una bonita noche y que puedan estar descansando después de un difícil día de trabajo o de estudio, o de lo que sea que hagan durante el día. Mi nombre es Martín Morales. Tengo 36 años y el próximo año cumpliré una década entera ininterrumpida trabajando arduamente como orgulloso camionero de rutas nocturnas, algo que personalmente ha sido bastante difícil, pero de lo cual me siento muy orgulloso de lograr. Hace unos meses algo me había estado pasando y no podía explicar el por qué, pero antes les daré un pequeño contexto. Generalmente siempre cumplo con la misma ruta, aunque una que otra vez tiene variaciones. De tanto tiempo que he estado haciendo esta ruta, obviamente hay tramos que conozco como la palma de mi mano, por los cuales me es exageradamente fácil transitar, al punto en el que a veces lo hago casi como si mi mente estuviera en piloto automático cada vez que paso por ahí, o mejor dicho, cada vez que salgo a trabajar todas las noches. Sin embargo, el no poner una atención exagerada a lo que está pasando en mi entorno no significa directamente no poder recordar haber pasado por ciertas partes de la carretera. Y eso es justamente lo que me pasó. Literalmente, cuando tomé conciencia del lugar en el que estaba, lo único que recuerdo es que estaba conduciendo y había salido de la ciudad. Y al siguiente, ya estaba llegando a la ciudad en la que tenía que entregar el cargamento que llevaba conmigo. Esto no solo pasó una vez, sino que siguió pasando varias noches seguidas. Yo estaba muy preocupado por esto, pues es demasiado obvio que si no tienes tu atención puesta en la carretera cuando conduces, obviamente vas a terminar accidentándote. Esto es, sin importar si la carretera no tiene curvas, así como aquella en la que debo transitar a diario. Hay que poner atención siempre que se conduce. Y hubo una noche en la que me decidí a tomar cartas en el asunto y tenía todo tipo de soluciones para el sueño: café, bebidas energéticas y además cosas para evitar quedarme dormido. Debo decir que al principio funcionó, pero en ese momento noté algo que me pareció realmente preocupante. Yo no podía mover el volante a voluntad. Por el contrario, parecía como si éste se moviera solo. Mientras conducía, me era difícil procesar correctamente lo que estaba pasando en ese momento, pero no había forma de negarlo. Cada vez que intentaba mover el volante hacia un lado para adelantar un vehículo, este lo adelantaba por el otro lado. Aun cuando lo viví, me es difícil creerlo, pero el camión se conducía totalmente solo. Y no, créanme que no era para nada divertido. He visto vehículos que tienen una funcionalidad así, pero cuando se trata de un camión viejo, no hay forma posible en la que algo así pase de manera normal. Había algo muy extraño pasando, pero lo más preocupante del asunto es que parecía como si tuviera las manos amarradas al volante, pues no las podía separar de este por más que lo intentara. Y finalmente pude recuperar el control en el punto en el que supuestamente me despertaba siempre. Honestamente, no tengo idea si en realidad me estaba quedando dormido o se trataba de otra cosa. Y aunque parecerá muy ventajoso el hecho de que un vehículo se conduciese solo, ninguno de ustedes vivió eso. Y créanme, no fue para nada divertido. Al siguiente día le pedí al jefe que me cambiaran el camión que me asignaban para hacer el transporte nocturno. Y aunque no le dije el por qué, él se expresó de una forma extraña, pues me hacía entender como si en realidad supiera lo que estaba pasando, y aceptó la petición de forma realmente fácil. Nunca sabré en realidad lo que pasaba con ese camión, pero estoy más que seguro que aquello no tiene una explicación normal.
¿Qué tal, oyentes? Espero que estén pasándola bien. A continuación les traigo una historia que me dejó una marca profunda. Algo que le sucedió a este suscriptor hace unos años mientras trabajaba como taxista en la Ciudad de México. Acompáñenme a revivir aquella noche oscura en la que un encuentro inesperado en la carretera cambió su vida para siempre. Buenas noches, comunidad. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Raúl y soy taxista en la Ciudad de México. Siempre he preferido la noche para trabajar, no solo porque la ciudad parece un poco más tranquila bajo el manto de la oscuridad, sino también porque me permite dormir durante el día, algo que disfruto enormemente. Pero nunca imaginé que una de esas noches, una en apariencia normal, cambiaría mi percepción de lo que podría ocurrir en una simple jornada laboral. Todo comenzó hace unos 7 años. Era una noche fría, sin tráfico, y el silencio era roto únicamente por el zumbido del motor de mi taxi. Estaba cerca de terminar mi turno, con la mente ya en mi cama, cuando algo captó mi atención a la distancia. Había una figura en medio de la carretera. Al principio, pensé que era un animal, o quizá algún objeto abandonado, pero al acercarme más, mis ojos pudieron distinguir la silueta de una persona. Era un joven, tirado en el asfalto, inmóvil. Mi primer pensamiento fue detenerme. No había nadie más alrededor, y la carretera estaba desierta. Sin pensarlo 2 veces, estacioné el taxi al borde del camino y bajé. La oscuridad envolvía el lugar, y el aire frío hizo que me estremeciera. Caminé hacia el joven con cautela, intentando descifrar lo que había sucedido. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y parecía herido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que su ropa estaba rasgada y había manchas oscuras, posiblemente de sangre, en su camisa. Le hablé, tratando de mantener la calma. «Oye, ¿qué te pasó?», le pregunté, esperando que respondiera. Apenas levantó la cabeza y su voz salió como un susurro, apenas audible. «Él viene por mí, vámonos». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Quién era él? ¿Por qué lo decía de esa manera? Pero no tuve tiempo de hacer preguntas. El chico parecía asustado, más allá de lo que podía ser solo un accidente o una pelea. Había algo en sus ojos, algo que reflejaba un terror profundo, casi inhumano. Sin pensarlo mucho más, lo ayudé a ponerse de pie y lo llevé hasta mi taxi. Tenía la sensación de que no había tiempo que perder. Una vez que estuvo dentro del vehículo, me subí rápidamente y arranqué. Mi primer pensamiento fue llevarlo al hospital más cercano. Era lo lógico, ¿no? Sin embargo, había un problema. Estábamos lejos, muy lejos de la ciudad. Mi último cliente de la noche me había pedido un viaje hasta un pequeño pueblo en las afueras, en una zona rural, donde apenas llegaba la luz de la civilización. El hospital más cercano estaba a casi 1 hora de distancia. Mientras conducía por la carretera oscura y sinuosa, el chico permanecía en silencio, inmóvil en el asiento trasero. Lo miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando, esperando alguna señal de que se estaba recuperando. Pero su rostro seguía pálido, y sus ojos estaban fijos en algún punto indeterminado, como si viera algo que yo no podía ver. Le hice varias preguntas mientras conducía. «¿Qué te pasó? ¿Alguien te atacó? ¿Necesitas algo?». Pero no obtenía respuesta. El silencio en el taxi se volvía cada vez más pesado, casi palpable, y comencé a sentir una incomodidad creciente. Algo en toda esta situación no me cuadraba, pero no podía identificar qué era exactamente. Finalmente, después de varios intentos fallidos de sacar la información, me frustré. Mi paciencia estaba al límite, y la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. Sin apartar la vista del camino, le dije con voz firme: «Si no hablas ahora, te bajo aquí mismo». Fue una amenaza vacía, lo sé, pero en ese momento necesitaba que reaccionara, que me dijera algo.
Cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Para mi sorpresa, esas palabras parecieron despertar algo en él. Lentamente, levantó la mirada y, con una voz temblorosa, comenzó a hablar. Lo que me contó a continuación cambió por completo el rumbo de esa noche y marcó mi vida para siempre. Después de amenazar con dejarlo en la carretera, el chico finalmente habló, pero lo hizo de manera tan pausada y temerosa que me costó entenderle al principio. Su voz era baja, apenas un susurro que se perdía en el ruido del motor del taxi. A medida que iba revelando su historia, el aire dentro del coche se hacía más denso, casi sofocante, como si el mismo ambiente se resistiera a que aquellas palabras fueran pronunciadas. Me contó que se llamaba Carlos y que no siempre había sido parte de ese grupo. Todo comenzó por su novia. Se había involucrado con un grupo de personas que él describió como diferentes. Al principio, no le prestó mucha atención. Pensaba que solo era otro de esos grupos donde la gente se juntaba para hablar de cosas raras, filosofar sobre la vida o algo por el estilo. No era la primera vez que su novia se metía en cosas extrañas, así que lo dejó pasar. Sin embargo, con el tiempo, ella se volvió más distante, más reservada. Empezó a pasar más tiempo con ese grupo y cada vez menos con él. Cuando le preguntaba al respecto, solo obtenía respuestas evasivas o silencios incómodos. A pesar de eso, él seguía enamorado y decidió seguirle el juego, acercándose al grupo, intentando entender qué era lo que tanto le atraía a su novia. Después de semanas de intentar integrarse, lo invitaron a una de sus reuniones. Fue en una casa vieja, alejada de la ciudad, un lugar donde las luces de los postes no llegaban y la oscuridad parecía más profunda de lo normal. Aquel lugar ya le provocaba malas sensaciones, pero decidió seguir adelante. No quería parecer cobarde y, sobre todo, no quería perder a su novia. La reunión comenzó de manera extraña. Todos estaban en círculo, con velas encendidas y murmurando palabras que Carlos no comprendía. A medida que avanzaba la noche, lo que al principio parecía solo un ritual absurdo, empezó a tornarse más oscuro. Uno de los líderes del grupo, un hombre de aspecto intimidante, se acercó a él y le dijo que debía pasar una prueba para demostrar su lealtad. Carlos tragó saliva cuando recordó ese momento. La prueba era brutal. Debía cortarse una parte de su cuerpo y beber su propia sangre. Al principio, pensó que era una broma, pero la seriedad en los ojos de aquellos que lo rodeaban le dejó claro que no lo era. Sintió un nudo en el estómago, un rechazo visceral a lo que le pedían, pero estaba atrapado. Si se negaba, sabía que las cosas podrían ponerse feas. Mientras contaba esto, noté que comenzaba a respirar más rápido, como si reviviera el horror de esa noche. Su voz temblaba y sus manos se aferraban al asiento con fuerza. Intenté calmarlo, diciéndole que estaba a salvo ahora, pero no parecía escucharme. Estaba inmerso en sus recuerdos, reviviendo cada detalle. Me dijo que no pudo hacerlo. El simple hecho de imaginarse cortando su propia carne y bebiendo la sangre le provocó un rechazo tan fuerte que estuvo a punto de vomitar. Eso no les gustó. El líder del grupo, furioso, empezó a gritar que si no lo hacía, tendrían que seguir las órdenes de la cosa. Esa fue la primera vez que mencionó la cosa. Cuando lo dijo, su voz bajó aún más y sentí un escalofrío en la nuca. No quise interrumpirlo, pero en mi mente me preguntaba qué era esa cosa de la que hablaba. Carlos no lo explicó de inmediato, solo continuó diciendo que, en ese momento, algo cambió en el ambiente. Era como si una presencia se hubiera manifestado en la sala. No la vio de inmediato, pero la sintió. Finalmente, cuando levantó la vista, vio una figura en la oscuridad, en el rincón más alejado de la habitación. No podía describirla bien, pero me dijo que no era humana. Sus ojos se llenaron de terror mientras trataba de explicarme lo que vio.
No era una persona, no era un animal, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Fue en ese momento cuando decidió huir. No pensó en su novia ni en los demás, solo quería escapar de allí. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta, pero no llegó lejos. Carlos continuó su relato, y mientras lo hacía, sentía que el aire en el taxi se volvía más pesado. Su voz era débil, quebrada por el miedo que parecía revivir con cada palabra. Me contó que cuando intentó huir, los otros lo alcanzaron rápidamente. Al principio, pensó que solo intentarían detenerlo, pero la situación se tornó violenta en cuestión de segundos. Uno de los miembros del grupo, un hombre corpulento y con una mirada vacía, fue el primero en alcanzarlo. Lo sujetó por la espalda y lo arrojó al suelo con una fuerza que Carlos no había anticipado. Antes de que pudiera levantarse, los demás se abalanzaron sobre él. Sentía los golpes en su cuerpo, pero lo que más le aterrorizaba no era el dolor físico, sino la certeza de que lo que había visto, esa cosa en la oscuridad, seguía observándolo, como si estuviera esperando su momento para acercarse. El líder del grupo, ese hombre de rostro inescrutable, se acercó mientras los otros lo inmovilizaban. Carlos intentó resistirse, pero sus fuerzas lo abandonaban poco a poco. En medio de la confusión y el dolor, escuchó las palabras de aquel hombre, susurradas con una calma perturbadora. Si no lo haces, ella lo hará por ti. No entendió a qué se refería en ese momento, pero la amenaza era clara. En un intento desesperado por liberarse, Carlos logró dar un golpe con su codo a uno de los que lo sostenían. El dolor lo hizo retroceder unos pasos, y Carlos aprovechó ese momento para levantarse y correr hacia la puerta. El pánico le daba fuerzas, pero su visión estaba borrosa por el miedo y los golpes recibidos. Apenas recordaba cómo había llegado a esa casa, pero lo único que tenía claro era que necesitaba salir de allí, y rápido. Logró abrir la puerta y salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. Atrás quedaban los gritos y las amenazas. Sin embargo, mientras corría, la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte. No podía ver nada a su alrededor, pero sentía una presencia constante, como si algo lo siguiera de cerca, algo que no podía percibir con sus ojos, pero que estaba allí, acechando. Sus piernas lo llevaron lejos de la casa, adentrándose en un bosque cercano. Los árboles eran sombras imponentes que apenas dejaban pasar la luz de la luna. A cada paso, su respiración se volvía más agitada, y el miedo le nublaba la mente. No sabía si los otros lo seguían o si estaba solo, pero en ese momento, lo único que le importaba era alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Finalmente, exhausto, tropezó con una roca y cayó al suelo. El golpe lo dejó sin aliento, y por unos instantes todo se volvió silencio. Se quedó tendido en la tierra, escuchando su respiración entrecortada, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de vivir. Fue entonces cuando lo sintió de nuevo. Esa presencia, esa cosa que había visto en la casa, estaba cerca. No pudo verla directamente, pero la oscuridad a su alrededor parecía moverse, como si algo la estuviera atravesando. Se levantó con dificultad, su cuerpo temblando de miedo, y continuó corriendo, aunque sus piernas apenas respondían. No sabía hacia dónde iba, solo quería seguir alejándose. Fue en ese estado de desesperación que llegó a la carretera, donde finalmente lo encontré. Al terminar de contarme su historia, Carlos se desplomó en el asiento trasero, como si todo el peso de lo que había vivido lo aplastara. Yo seguía conduciendo, pero el ambiente en el taxi se había vuelto irrespirable. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo e impotencia. Quería ayudar a ese chico, pero la historia que acababa de escuchar
Me hacía dudar de lo que realmente estaba enfrentando. El relato de Carlos me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras seguíamos por la carretera, la oscuridad a nuestro alrededor parecía cerrarse cada vez más, como si el mundo se redujera al pequeño espacio dentro del taxi. Mis manos se aferraban al volante y mis ojos revisaban constantemente los espejos, buscando algún signo de que no estábamos solos. Pero lo que más me perturbaba no era lo que veía, sino lo que sentía. Había algo en el aire, una presencia que parecía flotar a nuestro alrededor, invisible pero palpable. Era como si aquella cosa de la que Carlos hablaba hubiera decidido acompañarnos, como si nos estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Intenté concentrarme en la carretera, en llegar al hospital lo más rápido posible, pero cada kilómetro que recorríamos, la sensación de que algo iba mal se intensificaba. No podía dejar de pensar en lo que Carlos había descrito, esa figura que había visto en la oscuridad de la casa. No sabía si era producto de su miedo, de su estado de shock, o si realmente había algo más allá de lo que la razón podía explicar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces del hospital a lo lejos. Fue un alivio momentáneo, pero la sensación de peligro no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse a medida que nos acercábamos, como si aquello que nos seguía supiera que su tiempo se estaba acabando. Aparqué frente a la entrada del hospital y ayudé a Carlos a salir del taxi. Estaba débil, apenas podía mantenerse en pie, pero de alguna manera logramos llegar hasta la puerta. Los médicos lo recibieron de inmediato, llevándolo hacia el interior mientras me quedaba parado en la entrada, sin saber qué hacer. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de la noche, esperando ver algo, pero no había nada, solo la carretera vacía y el susurro del viento. Aún así, la sensación de que no estábamos solos persistía. Sentía que algo estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, decidí que era mejor marcharme. No quería seguir allí, sintiendo esa presencia invisible a mi alrededor. Me despedí rápidamente de los médicos y regresé al taxi, con la esperanza de que alejarme del hospital también significara alejarme de aquello que nos había seguido durante todo el trayecto. Pero incluso mientras conducía de vuelta a la ciudad, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. No supe más de Carlos después de esa noche. Nunca volví a ese lugar en las afueras de la ciudad, y siempre traté de evitar llevar pasajeros a zonas rurales. Pero la experiencia me marcó de una manera que no puedo explicar. Desde entonces, siempre miro por el retrovisor con la esperanza de que lo que vi esa noche no vuelva a aparecer. Aquella noche quedó grabada en mi mente como una advertencia. Nunca supe qué fue lo que realmente vimos, si fue producto de la mente perturbada de Carlos, o si realmente algo más allá de nuestra comprensión se manifestó en esa carretera oscura. Pero lo que sí sé es que cambió la manera en que veo el mundo. Desde ese día, siempre he sido más cuidadoso con las personas que subo a mi taxi, no porque desconfíe de ellas, sino porque he aprendido que el mal puede adoptar muchas formas, y a veces, las peores no son las que podemos ver. El mundo está lleno de cosas que no comprendemos, y a veces, lo mejor es no acercarse demasiado a ellas. Dejé a Carlos en el hospital, pero su historia y la presencia que sentí esa noche no me han dejado desde entonces. Aprendí que no siempre es nuestra tarea buscar respuestas. A veces, simplemente debemos alejarnos y seguir adelante, esperando que las sombras de la noche no nos sigan. Ahora, cada vez que conduzco por las calles oscuras de la ciudad, me encuentro mirando al espejo retrovisor, no solo por precaución, sino por la silenciosa sospecha de que tal vez, solo tal vez, algo podría estar allí,
esperando el momento adecuado para manifestarse una vez más.